Bueno, pues muchas gracias. Asumo que se me escucha correctamente y lo primero que quiero hacer es agradecer al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales la amable invitación a participar en este seminario. Yo tengo un gran aprecio personal al centro por muchos motivos, pero uno de ellos lo acaba de señalar su directora, y es que yo publiqué mi tesis doctoral en la colección de estudios políticos del centro, y por lo tanto desde el comienzo de mi actividad académica he estado estrechamente vinculado a esa institución, y por ese motivo me hace mucha ilusión participar en este evento. Yo voy a realizar una intervención sobre las competencias sanitarias de la Unión Europea. Voy a tratar de identificar cuáles son los límites y el posible alcance de las competencias de la Unión desde la perspectiva específica de la gestión sanitaria de la crisis de la COVID-19. No me voy a detener en otras dimensiones de la crisis de carácter social o económico que también están recibiendo una respuesta por otras vías por parte de las instituciones de la Unión. Y como siempre que hablamos de competencias de la Unión, tenemos que partir evidentemente del principio de atribución proclamado en el artículo 5 del TUE, en virtud del cual, como es bien conocido, la Unión solamente puede actuar dentro de los límites que se derivan de las competencias atribuidas por los Estados a través de los tratados, y de esta idea fundamental se deducen dos consecuencias. Primero, que la Unión carece de competencias originarias, de tal manera que cualquier atribución que no esté conferida a la Unión continúa encontrándose en manos de los Estados miembros. Y por otro lado, significa también que la legitimidad de toda medida de intervención de las instituciones de la Unión está condicionada a que ésta disponga de una base jurídica suficiente y adecuada para fundamentarla. Las bases jurídicas son, como también es conocido para todas aquellas personas familiarizadas con el derecho de la Unión, disposiciones contenidas en los tratados, normas que atribuyen competencias a la Unión y que hasta cierto punto y en virtud de distintos criterios determinan cómo debe ser esa competencia ejercida desde el punto de vista de los tipos normativos, desde el punto de vista de la finalidad que se debe perseguir, desde la perspectiva de los procedimientos de toma de decisiones. Bueno, pues una vez dicho esto, yo voy a estructurar mi intervención en dos partes. En la primera de ellas voy a analizar, como he dicho antes, el alcance y los límites de la base jurídica específica en materia de protección de la salud pública. Y la idea fundamental que quiero trasladarles es la de que las instituciones de la Unión no han llegado a agotar las posibilidades de intervención que esa base jurídica les confiere, por más que el espacio no ocupado todavía sea un espacio relativamente reducido. En la segunda parte de mi intervención voy a analizar otras bases jurídicas que no están directamente vinculadas con la protección de la salud pública, pero que han adquirido una enorme relevancia a la hora de gestionar algunas de las consecuencias de la epidemia, porque, como es también conocido, hay ciertas finalidades, ciertas directrices, entre las cuales se encuentra la protección de la salud humana, que tienen carácter transversal y que, por lo tanto, han de ser perseguidas en la medida de lo fáctica y jurídicamente posible, podríamos decir, en el ejercicio de cualesquiera otras atribuciones competenciales. La idea fundamental que voy a tratar de acreditar en relación con esta segunda parte de mi intervención es la de que algunas de las medidas más importantes para la lucha contra la epidemia se han articulado precisamente a través de estas otras bases jurídicas. Una vez planteados los términos de mi intervención, paso en primer lugar a analizar la base jurídica contemplada en el artículo 168 del tratado, que atribuye una competencia en materia de salud pública en general y específicamente una competencia para adoptar medidas de vigilancia, alerta y lucha contra las amenazas transfronterizas graves, entre las cuales el propio precepto identifica las epidemias. Luego, el 168 otorga a la Unión Europea competencia para vigilar, alertar y luchar contra las epidemias. Lo que pasa es que esta competencia se puede articular a través de distintos regímenes jurídicos, de distintas bases jurídicas específicas, podríamos decir, dentro del 168. Tenemos, en primer lugar, un régimen general contemplado en los apartados primero y segundo del 168, y por otro lado,
un régimen especial que permite adoptar algunas medidas adicionales en el apartado quinto de ese mismo precepto. En primer lugar, voy a referirme a las medidas contempladas en los primeros apartados del 168, que son medidas de apoyo, coordinación o complemento. Las competencias de apoyo, coordinación o complemento de la Unión Europea son competencias de reducida intensidad. Tienen un alcance, como es conocido, bastante limitado. Y tiene un alcance limitado porque básicamente lo que permiten a las instituciones europeas es realizar una actividad de asistencia a la actuación de los Estados. Las competencias de apoyo, coordinación o complemento son, podríamos decir en lenguaje administrativista, son competencias serviciales, como las de las provincias respecto de los municipios. Son competencias dirigidas a mejorar la eficacia de la actuación de aquellos que tienen la competencia decisoria, que continúan siendo los Estados miembros. Por el contrario, las instituciones europeas, en virtud de este tipo de competencias, no pueden imponer obligaciones o prohibiciones vinculantes ni a los Estados miembros, ni a los ciudadanos o a las empresas. Y ello es así porque en el ejercicio de estas competencias de apoyo, coordinación o complemento, las instituciones de la Unión tienen prohibido adoptar medidas de armonización, medidas que impongan, como acabo de señalar, obligaciones y prohibiciones capaces de desplazar el derecho interno. Esto significa que la competencia para adoptar las decisiones relativas a la gestión de la crisis, si hay que cerrar o no las escuelas, si hay que cerrar o no las actividades industriales que no sean esenciales, si hay que imponer cuarentenas a determinadas personas, si hay que establecer cuarentenas o cordones sanitarios territorialmente delimitados, todas estas decisiones continúan estando en manos de los Estados miembros y no pueden ser impuestas con carácter vinculante por las autoridades europeas. Y lo mismo sucede en la fase en la que ahora nos encontramos. Las instituciones europeas tampoco pueden obligar a los Estados a dejar de activar algunas de esas medidas relacionadas con lo que se ha dado en llamar la política de desescalada. Esto no significa que la Unión Europea no pueda hacer algunas cosas importantes. Por una parte, la respuesta ofrecida por las instituciones europeas en el marco de esta base jurídica general en materia de protección de la salud pública se han articulado dentro del paraguas de la decisión 1082/2013, que es una decisión sobre amenazas transfronterizas graves. Y la respuesta de la Unión en este contexto tiene tres patas. La primera es el denominado sistema de alerta precoz y temprana, que no es sino una estructura para el intercambio horizontal de información entre los Estados miembros acerca de la evolución de la crisis y de las distintas medidas que han ido adoptando. Es un mecanismo para el intercambio horizontal de información. Es una estructura europea al servicio de la eficacia de la cooperación interadministrativa entre los Estados miembros. La segunda pieza, la segunda pata de este mecanismo es la actuación de la Agencia Europea de Control de Enfermedades Infecciosas, que es una agencia europea que desarrolla un tipo de actividad que los administrativistas denominamos informacional, una actividad puramente material que no implica la adopción de decisiones vinculantes, sino exclusivamente, lo cual no es poco por otra parte, la elaboración de información científico-técnica para permitir que quienes tienen que adoptar decisiones jurídicamente vinculantes puedan adoptar decisiones de mayor calidad. Por ejemplo, la agencia elabora análisis de riesgos que se van actualizando o documentos técnicos de análisis y comparación de mejores prácticas disponibles. Se trata, como he señalado antes, de una actuación administrativa dirigida a mejorar, a incrementar la eficacia de las actuaciones decisorias que corresponden a otras instancias. Y la tercera pata de este sistema es el Comité de Seguridad Sanitaria, que es una criatura institucional muy peculiar, característica de la Unión Administrativa Europea, que tiene carácter multilateral y en la que participan representantes de los Estados miembros, en concreto de sus ministerios competentes en materia de salud pública, y que es un comité de expertos, uno de esos comités que contribuyen a proporcionar información y a facilitar la coordinación interadministrativa en los procesos de toma de decisiones que se toman que se desarrollan entre los dos niveles, el nivel supranacional y el nivel puramente nacional o doméstico. Pues bien, este Comité de Seguridad Sanitaria
tampoco tiene competencias decisorias, sino que bueno, sirve para intensificar y hacer más eficaz la cooperación entre los ministerios de salud de los distintos Estados miembros. Esta es la actuación que ha venido desarrollando hasta la fecha la Unión Europea, vinculada a la decisión que he señalado antes del año 2013. Junto a ello, las instituciones de la Unión han elaborado un buen número de instrumentos de soft law, instrumentos o medidas que carecen en principio de carácter jurídico vinculante, que no son capaces de imponer obligaciones o prohibiciones a sus destinatarios, precisamente por eso son instrumentos de actuación característicos de los ámbitos en los que la competencia de la Unión es una competencia de simple apoyo, coordinación o complemento. Yo no voy a entrar en la identificación de estas medidas, simplemente señalar a modo de ejemplo una de ellas, que es una comunicación recientemente aprobada conjuntamente por la Comisión y el Consejo Europeo, que diseña los rasgos estructurales más relevantes del proceso que ha dado en llamarse de desescalada. Es un documento muy genérico, muy vago, que establece, por ejemplo, consideraciones tan evidentes como que las decisiones acerca de la progresiva desescalada y supresión o suspensión de las medidas adoptadas para luchar contra la epidemia se tienen que tomar tomando en consideración datos o criterios epidemiológicos, o que deben materializarse a la vista de la respectiva capacidad de las distintas autoridades sanitarias para supervisar y controlar la evolución de la pandemia, es decir, la evolución de los contagios, así como también la capacidad asistencial de los sistemas de atención sanitaria especializada, el número de camas, el número de UCIs, etc. Que esos datos, viene a decir esta comunicación, son los datos que se tienen que tomar en cuenta a la hora de decidir cómo se va materializando el proceso de desescalada. Hasta aquí lo que la Unión Europea ha hecho. A continuación me voy a referir a lo que podría haber realizado y todavía se encuentra en condiciones de hacer, pero que todavía no ha decidido. Me refiero al apartado quinto del artículo 168, que permite la adopción de medidas de fomento o incentivo. Para poder activar estas medidas de fomento sería necesario aprobar un acto legislativo. Podría ser un reglamento, una directiva, una decisión, pero en todo caso tendría que haberse aprobado o tendría que aprobarse en el futuro a través de un procedimiento legislativo y en particular de un procedimiento legislativo ordinario. El alcance de estas medidas de fomento sería en todo caso también un alcance limitado. Ante todo y sobre todo porque las restricciones a las que me he referido antes, la imposibilidad de imponer obligaciones o prohibiciones, continuarían siendo de aplicación a estas medidas de fomento. Estas medidas de fomento no pueden consistir en la imposición de obligaciones o prohibiciones dirigidas a los Estados. Lo que sí que puede hacer la Unión es imponer otro tipo de situación jurídica subjetiva, como es la carga. La carga consiste en condicionar el acceso a determinadas ventajas o beneficios futuros al cumplimiento de determinados estándares o requisitos. No realizar la conducta definida como carga no es en sí mismo antijurídico y por lo tanto no puede llevar aparejada una sanción, sino que simplemente determina la imposibilidad de acceder al beneficio de que se trate. Por pura hipótesis, la Unión Europea podría aprobar un reglamento legislativo a través del cual se condicionara el acceso, qué sé yo, a los procedimientos de licitación conjunta para la adquisición de equipos de protección individual o de respiradores, licitaciones que se están tramitando en estos momentos en la Unión Europea, o el acceso a un determinado fondo para la financiación de determinados aspectos de la reconstrucción, a la circunstancia de que los Estados miembros que pretenden acceder a esa ventaja hayan cumplido algunos requisitos configurados de ese modo, no como obligaciones o prohibiciones, como digo, sino como cargas. Por ejemplo, pues solamente podrán participar en esa ventaja aquellos Estados miembros que hayan conseguido que la tasa de contagio se reduzca por debajo de un determinado umbral. O solamente podrán participar en este procedimiento de licitación conjunta aquellos Estados que hayan incorporado una metodología armonizada para el cómputo de las personas que son dadas de alta en los hospitales. Una metodología que puede haber establecido sin carácter vinculante el Comité de Seguridad Sanitaria, que no se puede imponer con carácter obligatorio en virtud de este título competencial, pero que sí que podría
configurarse como una carga cuya satisfacción, cuyo alzamiento determinaría la posibilidad de participar en estos programas. Hay una segunda razón por la cual el alcance de estas medidas de fomento debe considerarse también bastante limitado. No es ya una razón estructural, vinculada al tipo de situación jurídica subjetiva en cuya creación se concreta el ejercicio de la competencia, sino una razón sustantiva, porque el propio artículo 168 del Tratado de Funcionamiento establece que las medidas que adopte la Unión Europea en ejercicio de las competencias que ese precepto habilita, no solo las genéricas, sino también las medidas de fomento a las que me estoy refiriendo, no podrán incidir, no podrán tratar de dirigir el modo en el que los Estados miembros ejercen sus competencias desde la perspectiva de la organización, la prestación o la financiación de sus servicios sanitarios. Luego, lo que no se podría hacer es condicionar el acceso a una financiación privilegiada o la participación en un procedimiento administrativo de licitación conjunta, por ejemplo, a que los Estados tengan un número determinado, un número mínimo de UCIs disponibles por cada 1000 habitantes, porque eso generaría un incentivo para que los Estados miembros, las autoridades sanitarias, decidieran invertir sus presupuestos prioritariamente en UCIs en lugar de en servicios de atención primaria. Y eso es precisamente lo que el artículo 168 pretende evitar, que la Unión Europea condicione, se inmiscuya en estas decisiones que son estrictamente de política nacional. Luego, se pueden adoptar medidas de fomento, sí, pero esas medidas no pueden generar incentivos respecto de cómo los Estados miembros ejercen sus competencias en materia de organización, prestación y financiación de sus servicios sanitarios. En los próximos 5 minutos, no voy a utilizar más tiempo, sí que quiero decir algo acerca de esas otras bases jurídicas que no están en principio vinculadas a la protección de la salud pública, pero que pueden, y en la medida en que sea posible, deben ser ejercidas, como títulos competenciales diferentes, al servicio de esa finalidad transversal que es la protección de la salud humana. Y de hecho han sido 2 bases jurídicas las que se han utilizado para adoptar medidas importantes en la lucha contra la epidemia del COVID-19, que algunas lo han sido ya, han sido importantes ya, y otras esperemos que lo sean pronto. Una de esas bases jurídicas es el 114 del Tratado de Funcionamiento, que, como es bien conocido, se refiere a la competencia para aproximar legislaciones entre los Estados miembros cuando la diversidad regulatoria genere riesgos de aparición de obstáculos a los intercambios intracomunitarios. Esta es una competencia compartida, una competencia de mucha mayor intensidad, de mucho mayor alcance. Pues bien, es en el marco de esta base jurídica como se ha adoptado una medida muy relevante, contemplada también en la decisión del año 2013 sobre amenazas transfronterizas graves, que permite incrementar la celeridad en los procedimientos de autorización de la comercialización de nuevas medicinas y vacunas que puedan ser útiles para luchar contra estas amenazas transfronterizas graves, en este caso para luchar contra la COVID-19. Y la regla es muy sencilla. En la decisión del 2013 se establece que si la Organización Mundial de la Salud o, en su defecto, la Comisión Europea declaran la existencia de una emergencia sanitaria grave, entonces se activará un régimen particularmente flexible para la autorización de nuevos medicamentos por parte de la Agencia Europea del Medicamento. Y esencialmente ese régimen consiste en que, en lugar de que se exija al solicitante que acredite con plena diligencia que el medicamento que pretende comercializar arroja una relación favorable entre la eficacia y el riesgo que genera la introducción y el consumo de cualquier medicamento, en lugar de exigirse que eso quede completa y totalmente acreditado durante el procedimiento, se permite que la agencia otorgue una autorización condicionada mediante la incorporación de una condición resolutoria al acto administrativo, en virtud de la cual, si dentro de un plazo de tiempo no se llega a acreditar, no se llega a completar la información clínica y científica que tendría en condiciones normales que haberse aportado con anterioridad, entonces el efecto habilitante de la autorización se extinguirá. Esta es una regla que no se ha adoptado en virtud del 168, sino que está vinculada a la base jurídica en virtud de la cual se regula el procedimiento de autorización de nuevos medicamentos en la Unión Europea. Y por último, el 207 del Tratado de Funcionamiento es otra base jurídica también muy importante,
es la base relacionada con la formulación y ejecución de la política comercial común. Esta es ya una competencia exclusiva. En principio, los Estados miembros no pueden intervenir si no es para ejecutar las normas europeas si el correspondiente derecho secundario establece un sistema de ejecución administrativa y judicial indirecta. Y la norma importante aquí es el Reglamento de Ejecución 2020/402, que a mediados de marzo se aprobó precisamente para impedir la exportación de equipos de protección individual a terceros países. Ante la situación de escasez tan acuciante que teníamos y todavía tenemos en gran medida, que determinaba la incapacidad de los EPIs que estaban en territorio europeo para satisfacer la demanda interna, la Unión Europea aprobó, la Comisión en concreto, aprobó un reglamento de ejecución exigiendo una autorización administrativa previa para poder exportar guantes de látex o gel hidroalcohólico o mascarillas. Solo dos ideas muy breves acerca de esta autorización. Primero, es una autorización discrecional, completamente discrecional. Tanto es así que los criterios que la norma establece son criterios que dificultan considerablemente la estimación de la solicitud. En principio, no se deben otorgar autorizaciones de exportación hasta que no esté cubierta la demanda interna, no ya en un país concreto, en un Estado miembro determinado, sino en todo el mercado interior. Y la segunda idea es la de que el procedimiento autorizatorio que regula este reglamento es muy interesante porque es un procedimiento compuesto de carácter horizontal. Es decir, la competencia para resolver el procedimiento corresponde a las autoridades del Estado miembro en el que tenga su sede el exportador, el solicitante, pero si, como sucede con frecuencia, los EPIs, los equipos de protección individual, se encuentran en el territorio de otro Estado miembro, entonces la autoridad competente para resolver no podrá conceder la autorización si no tiene un informe favorable de las autoridades nacionales competentes en materia sanitaria de ese otro Estado miembro. Luego tenemos un mismo procedimiento administrativo que está integrado por actos administrativos procedentes de distintas administraciones públicas. Y esto plantea problemas muy relevantes que caracterizan, diríamos, el estado de la unión administrativa contemporánea que tenemos en estos momentos en Europa. Por un lado, ¿qué derecho se aplica a ese procedimiento? ¿Qué derecho nacional? ¿Se pueden o no imponer condiciones en el acto administrativo autorizatorio? ¿Se pueden o no imponer condiciones en el informe preceptivo? Y por otro lado también, ¿ante qué órganos jurisdiccionales hay que recurrir la desestimación o la estimación, si se trata de, por ejemplo, de un competidor, de la solicitud de autorización? Y aquí nos encontramos también con una importante laguna desde la perspectiva de la efectividad del control judicial, porque, bueno, por distintas razones en las que ya no me voy a meter, es dudoso que ese informe obstativo, a pesar de determinar el resultado del procedimiento administrativo compuesto, pueda ser revisado ni por las autoridades judiciales del Estado en el que tiene su sede el exportador, ni tampoco, por tratarse de un acto de trámite, normalmente por los tribunales del Estado en el que se encuentran físicamente los EPIs. Y esto, bueno, pues hace aflorar una de estas nuevas inmunidades del poder, utilizando la expresión ya clásica de García de Enterría. Bueno, con esto termino. Espero no haber consumido mucho más tiempo del que tenía asignado y agradezco de nuevo la invitación y la oportunidad para presentar mis ideas sobre este aspecto, sobre estos asuntos, al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.